Bueno, hoy estamos ya avanzando bastante con esta serie Fe Práctica. Si hacemos un repaso a inicio del mes pasado, comenzamos hablando de qué es la fe práctica, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué práctica? Etcétera. Después vimos, Marita nos estuvo hablando también sobre ver lo invisible, ¿verdad? Esa fe que cree, que ve lo que el ojo humano no ve, pero los ojos espirituales pueden verlo. Nico nos estuvo hablando sobre la intencionalidad, el corazón, ¿verdad? Sobre lo que realmente importa, esa fe que trasciende más de las intenciones, pero va más allá como el corazón de la persona, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿verdad? Y nos preguntaba cuántos se arrepienten, ¿verdad? ¿Cada cuánto te arrepentí? No sé cuántos se recuerdan. Después tuvimos el Viernes Santo, justamente hablando de Jesús, de Cristo, ¿verdad? De los beneficios de la crucifixión. Ahí estuvimos un poco hablando sobre lo que la iglesia de Tarsis, que tenía esos problemas, ¿verdad? Que no creían en la resurrección. Y Ale, la semana pasada, nos estuvo hablando sobre... ¿Quién se anima? Yo ya dije todos los anteriores, él se ha pasado tampoco. ¿Qué habló? Ahí por allá alguien dijo. ¿Sí? Ya dice que sí, pero... ¿No? Si no, no importa. ¿De qué se habló? Evangelismo relacional. Muy bien, bien. Evangelismo era eso, sí, era eso. Una excelente también exposición de Ale sobre el evangelismo y cómo él hablaba de los sentidos, ¿verdad? De conectarse con Dios, con Jesús a través del oído, de los ojos, ¿verdad? De la vista. Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, nosotros predicamos y ¿verdad? Hablando justamente de extraer y exponer lo que los discípulos estaban aprendiendo, habían visto de Cristo, ¿verdad? Y eso, cómo nosotros podemos ser ese evangelismo que se relaciona con los demás, ¿verdad? Para hoy, en esta noche, quisiera tocar un tema que es bastante interesante, a mí me gusta hablar de eso, y es algo que todos estamos metidos, porque quizá, bueno, el evangelismo, capaz que no somos tanto de ser evangelistas, ¿verdad? Y ir hablando uno de otro de Cristo. Pero este tema que quiero compartir con ustedes y colocarlo encima de la mesa es un tema que a todos nos toca y que quieramos o no, todos somos parte. Hoy quiero hablar sobre el discipulado de Jesús. Vamos a hablar del discipulado, vamos a hablar de la fe práctica y cómo dentro de esta serie el discipulado es vital. ¿Bien? Me imagino que quizá alguno ha escuchado hablar sobre el discipulado, ¿o no? Tengan miedo de levantar la mano, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Hemos escuchado hablar, ¿verdad? ¿Qué significa discípulo, verdad? El origen de esta palabra, la raíz viene de una palabra que no se pronuncia, es rarísima, ¿verdad? Pero significa aprender. Discípulo original, la raíz es aprender, ¿bien? El sentido original que toma esto es que es la instrucción, ¿verdad? De un maestro, una persona que tiene capacidad, que es un maestro, pero hay una persona que no solamente es un oyente, ojo, no solamente va a escuchar, sino que es un aprendiz comprometido. ¿Ah? Es un aprendiz, una persona que se dispone no solo a escuchar, sino a aprender lo que el maestro está hablando. De ahí viene la palabra discípulo, ¿bien? No es simplemente un seguidor, sino alguien que aprende y se forma bajo la guía de un maestro. Jesús lo usa esto en la Biblia. Jesús hace esa diferencia, ojo, lo vamos a ver. Jesús hace esa diferencia entre la multitud y el discípulo, ¿verdad? Entre los que me siguen y los que están conmigo y los que obedecen, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde entra esta palabra discípulo. Y vamos a Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús estaba hablando, predicando, enseñando el evangelio, el reino de Dios, y algunos judíos creyeron en él. Eran personas que empezaron a seguirlo. Entonces se acerca a Jesús y les dijo, si se mantienen, ¿qué? Fieles a mis palabras, ¿qué serán?
realmente mis discípulos. O sea, si ustedes se dejan de escuchar y empezar a hacer, realmente van a ser mis discípulos. Entonces vamos a ver que Cristo siempre marca esta diferencia. Dice el versículo 32, y conocerán la verdad. ¿Y qué va a pasar? Todos sabemos cómo termina ese versículo. Conocerán la verdad y la verdad. Muy bien. Para que la verdad me haga libre, ¿qué tiene que suceder? Tengo que conocer la verdad. Si podrías colocar un poquito el versículo, no, gracias. Y si vamos para atrás, los que están en rojo, ser los discípulos, ¿verdad? Yo quiero la libertad, quiero que la verdad me haga libre. Ok, ya leí la Biblia, está todo bien. Ahora espero sentado que la verdad me haga libre. No va a pasar nunca. Tengo que ser discípulo para que suceda eso. ¿Bien? Y hay otra palabra que quizá no nos gusta mucho, pero tiene el origen, viene de la palabra discípulo y es la palabra disciplina. La palabra disciplina no es castigo. A veces uno tiene ese concepto de vas a ser disciplinado y te van a dar a cachetazos, porque te portaste mal, ¿no? ¿Verdad? O vas a ser disciplinado en tu trabajo porque llegaste tarde, no sé. Disciplina, en el origen que leemos en la Biblia, no habla de castigo, sino que habla de formación. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, Hebreos, capítulo 12, habla de disciplina. El versículo 10, y miren lo que dice allí el apóstol, dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces decimos eso? Bueno, mi papá me crió y hizo lo que mejor pudo, ¿cierto? ¿Verdad? Y me cuidó y bueno, así lo mismo pensaba el apóstol hace miles de años atrás. Hay un pero, dice, coma, y está en rojo, dice, pero la disciplina ahora de Dios, dice, siempre es buena para nosotros. ¿Sí? Ahí le hace una comparación. Bueno, nuestros padres nos pudieron haber disciplinado, nos pudieron haber formado, nos pudieron haber enseñado, corregido, pero la disciplina de Dios, ojo, es buena. Y es para todos buena, no es para algunos, es para todos. Dice, buena para nosotros. A fin, hay un propósito, que participemos de su santidad. Santidad no significa, bueno, ahora tengo que vivir castigado bajo disciplina para agradar a Dios. No, no está hablando de eso. Está hablando de que necesito la formación para ser separado para Él. Porque santidad significa que es apartado para algo. Y santidad me va a llevar a conocer más a Dios. ¿Y cómo logro eso? Bueno, conociendo a Dios, conociendo su palabra, obedeciendo su palabra. Versículo 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gusta que lo castiguen? No, ¿verdad? No somos masoquistas. Él le está diciendo lo mismo, ninguna disciplina resulta ser agradable. Al contrario, es dolorosa y lo pone en signo de exclamación. Pero después, ¿qué dice? Produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Y vuelvo a lo que dije recién, disciplina no es castigo, disciplina es formación. Y cuando soy formado, quizá voy a tener que hacer cosas que no me gustan, o que me van a costar un poco entenderlas, pero el momento, como dice acá, soy ejercitado, soy entrenado, voy a recibir el beneficio de eso, porque es buena la disciplina para todos nosotros, acabamos de leerlo, ¿bien? Entonces, en resumen, la disciplina no es un castigo, disciplina viene de esa palabra que le expliqué al inicio, que significa aprender, ser un aprendiz, un alumno, ¿verdad? Y disciplina significa instrucción, formación, instrucción. Entonces, estas dos palabras, yendo a la Biblia, ¿verdad? Vemos que se unen en su raíz. Significa que un discípulo va a ser siempre un discípulo siempre y cuando haga lo que el maestro le dice. Entonces decimos que si un discípulo no tiene disciplina, no es discípulo, ¿verdad? Alguien que sea oidor y se olvida no va a aprender nunca, a menos que lo ponga por práctica. El método, la instrucción o la forma de cómo este alumno aprende es vital. Y esta noche es la invitación que quiero extenderle a todos, que podamos ver cuál fue la instrucción de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús enseñó esto?
En la práctica, amados, no puede haber un discípulo sin disciplina porque el aprendizaje requiere orden, requiere constancia, requiere obediencia, ¿verdad? Hay una foto ahí que sigue ahora, una imagen ahí está, ¿verdad? ¿Cuántos vieron Karate Kid? No me digan que no. ¿Cuántos vieron? Capaz que vieron la nueva que sale, ¿verdad? El negrito con Jackie Chan. Yo vi esa y vi la otra también, no se crean que no la vi, la nueva. Sí, ¿se acuerdan? ¿Maestro cómo? Maestro Miyagi. ¿Y él y el alumno? Y como la saben, mira. Y cuando enseñaba, pulir y frotar, ¿se acuerdan? Ahí estaba el discípulo y el maestro. La puse ahí como para representar un poco, graficar lo que estamos hablando. Y ahí, bueno, el resumen de lo que vengo diciendo. Discípulo, aprendiz, alguien que requiere la enseñanza. Y disciplina es el método, es la instrucción, es la constancia. Eso va a formar al discípulo, ¿verdad? Ahora, yendo nosotros a la Biblia y a nuestros días, amados. Hay una frase que esta semana estaba leyendo y me llamó mucho la atención porque nuestra realidad, amados, es que hay muchos y buenos creyentes, pero hay pocos discípulos. Habemos muchos que creemos, que leemos, que oramos quizás, pero quizás no somos tan buenos discípulos. La fe práctica en esta serie toma relevancia cuando hablamos de aterrizar todo lo que Dios nos viene diciendo para ponerlo en práctica. Y quizás suene redundante, pero Dios anhela discípulos. Dios anhela una iglesia que sea discipulada, que sea formada. Esta noche vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios para que Dios nos hable, nos ministre, y que podamos responder a esta pregunta a nosotros. Señor, ¿qué áreas todavía me falta ser discipulado? ¿Ven? Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Gracias porque podemos venir a tu casa a cantar, a adorarte, a estar juntos, pero también y principalmente a escucharte a ti. Pedimos, amado Dios, que abras nuestro entendimiento, quites toda ansiedad, toda preocupación, toda cosa que va a venir más adelante, mañana, Señor, todo lo que quizá me preocupa, que pueda darte este tiempo a ti, Señor, a escucharte hablar, a escucharte enseñarme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, rápidamente quiero poder responder esta pregunta, ¿cómo fue cuál fue el discipulado que Cristo instituyó y que lo vamos a saber a la luz de la Biblia? Y para eso quiero rápidamente establecer 4 pilares. Son 4 pilares que Cristo estableció en el discipulado de los discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Cristo? Pregunta, ahí al azar. ¿Quién se anima? Por ahí alguien dijo 12, ¿sí? ¿Alguien más? 13 dice. 12 menos 1. ¿No? Muy bien. Hay más de 70. La Biblia habla que en su momento envió 70 discípulos, ¿verdad? La Biblia por ahí habla de 70, ahí para arriba, pero después él instituyó apóstoles, que fueron los 12. Pero discípulos fueron varios. Y multitudes que lo seguían, andás a ver, que eran muchos. En unas se juntaron y había más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres, dice, y los niños que seguían a Jesús. Entonces, el primer punto que quiero establecer y el primer pilar que Cristo estableció es que el llamado es personal. Dijimos, hay multitudes, hay mucha gente, por ahí hay discípulos también que Él llama, pero hay muchos que dicen, ¿sabes qué? No me gusta mucho este discipulado, mejor me voy, y abandonan el barco, ¿verdad? Y después hay un llamado, Dios llama a esos, ¿verdad? Jesús elige a sus discípulos directamente, invitándolos a seguirlo. Y quiero leer este versículo que muchos conocemos para establecer este primer punto, el llamado personal. Vamos a leer allí en Juan 15:16. Miren lo que dice. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. ¿Cómo es ese fruto? Dice, un fruto que perdure. Entonces, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Quiero hacer un paréntesis rápidamente. Ahí hay algo escondido y que es
la práctica en su momento, cómo estaban los maestros o los rabíes en su momento, en la cultura judía, que era parte de su día a día, de personas que buscaban ser instruidos, buscaban tener un maestro. Y eso pasaba mucho. Hoy día no pasa tanto. Hoy día, bueno, quiero hacer un curso de algo y me busco un profesor, ¿verdad? Hoy día, bueno, quiero aprender a pintar y voy a una academia y busco un profesor, o quiero aprender inglés o francés y me busco un profesor y bueno, ese va a ser mi maestro, ese va a ser mi rabí, que me va a enseñar lo que yo quiero aprender, ¿verdad? En ese momento sí era. En ese momento la cultura, la forma, lo normal era que el discípulo buscaba al maestro. Así era en su momento. Ellos veían como Cristo, había mucha gente que pensaba, bueno, yo voy a enseñar, y se creía sabio y hacían cosas. Parte de la historia romana y judía había mucha gente que hacía estas cosas, era práctica, era algo normal. Y era normal que gente joven que quería crecer en un área, quería salir hacia adelante en varias áreas de su vida, buscaba un maestro, buscaba un rabí. Pero acá Jesús invierte. Por eso Él escribe eso. ¿Qué le dice? No me escogiste ustedes. Ustedes no me buscaron a mí. Ustedes no andaban por ahí y me eligieron. Dice, yo los elegí a ustedes. Por eso Él dice eso. Número 1, Jesús llama personalmente. El discipulado comienza con una relación personal con Él. Lo hemos hablado montones de veces. Pero hoy día traerlo a tierra, amados, es necesario y a veces nos trae un poco de susto. Él, cuando llama a una persona, cuando lo vemos en la Biblia, Él no buscó personas perfectas y Él no busca personas perfectas. Cristo lo que busca y lo que buscó son personas simples, sencillas, pero dispuestas. Y por ahí podemos ver a que mucha gente, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, vemos a personas que Dios la usó tremendamente, pero todas, sin excepción alguna, han puesto excusas. Todos ponemos excusas. No me digan que no, porque sí, todos ponemos excusas, ¿verdad? Vemos muchos años atrás a Moisés, Jesús los llama como libertador del pueblo que estaba esclavizado. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? Por ahí, fuerte, fuerte. No puedo hablar, soy tartamudo, Jesús. Soy tartamudo, Dios, no puedo. Yo no me elijas a mí. Excusa, ¿verdad? Y Dios igual lo elige. Después vemos ahí más adelante a Isaías, uno de los profetas más relevantes de la Biblia, o quizá hemos leído bastante, cuando Dios lo llama a través de sueños, visiones. ¿Qué le dijo Isaías a Dios? No sé si se recuerda. Ahí hay un pedacito de la frase, pero bueno. Dios lo llama para que pueda hablar por parte de Dios al pueblo, y Él le dice, Dios, yo soy un hombre de labios impuros y habito en un lugar de personas corruptas. ¿Me vas a elegir a mí? ¿Estás seguro, Dios? Otra excusa, ¿verdad? Después vemos ahí a Jeremías. Jeremías 1, 6, 8, Jeremías respondió, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy muchacho, soy muy joven. Otro profeta también que Dios llama en un contexto terrible, pasándola mal el pueblo de Dios. Y él, no, yo, seguro Dios, yo soy muy joven. Gedeón, ¿cuántos se acuerdan la historia de Gedeón? También el pueblo de Israel pasándola mal, siendo castigado por su rebelión. Estaban siendo oprimidos por los enemigos. Los enemigos, no sé si recuerdan un poco de la historia. El pueblo estaba siendo oprimido porque, bueno, habían levantado ídolos, qué sé yo. Dios le habló montones de veces. Y bueno, consecuencia, estaban siendo oprimidos por el enemigo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel tuvo que irse a las cavernas. Salieron del campo donde ellos plantaban y tuvieron que irse a las cavernas porque cada vez que venía el enemigo, les robaba todo. Y lo poquito que plantaban, venía el enemigo, esperaban y les robaban la cosecha. Eso pasaba muchas veces. Pero Dios llama a Gedeón, una persona que era ahí del pueblo, ¿verdad? Y estaba escondido. Y cuando está escondido, ahí Dios lo llama y le dice, Gedeón, yo
quiero levantar a gente valiente que pueda salir a luchar contra los enemigos, porque yo voy a darle una nueva oportunidad, pero necesito un valiente, necesito alguien que se levante. Y Gedeón le responde ahí, ¿con qué salvaré yo a Israel? Miren ahí en el versículo 15, mi familia es pobre, no tengo plata, no tengo nada, apenas puedo para alimentarme. Y yo soy, dice, el menor en la casa de mi padre. Excusas, ¿verdad? Y por último también, y para no seguir con la lista porque es muy larga, vemos al joven rico, alguien que obviamente no siguió a Cristo, pero Jesús lo llamó. El joven rico, ¿se acuerdan? Se acercó a Cristo y le dijo, yo quiero saber cómo puedo ganarme el cielo, cómo puedo ser yo tu seguidor, tú, mi maestro, mi rabí, bueno, yo quiero seguirte, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo ganar la vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, es muy fácil, vende todos tus bienes y sígueme. Obviamente ahí el corazón de este muchacho no estaba enamorado de Cristo, no quería seguir, él no quería ser su discípulo, él quería, bueno, cumplir con lo que el estándar decía para ganarse la vida eterna, qué sé yo. Y él dice, no puedo. Y la Biblia dice, sí, ¿verdad? Que él se fue, dice, dejándolo, dice, vende lo que tienes y sígueme, pero el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, vemos que cuando Dios llama muchas veces, la mayoría de las veces, siempre tenemos algo. Mi pregunta es para esta noche, ¿cuáles son las dificultades que a veces nosotros colocamos delante de Dios? Y ojo, muchas veces esas cosas que nos pasan son valederas. Como si, no, Dios, tú me estás llamando a ser tu discípulo hoy, pero no tengo tiempo, es que yo no sé, es que yo no me veo en eso. Es que estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de la frustración de los pastores, de la manipulación, porque puede pasar, porque ha pasado. No podemos negar que muchas veces la gente se frustra. Los llamados se frustran por culpa muchas veces de nosotros, los hombres y mujeres. Pero déjame decirte que Dios va más allá que eso. Dios va más allá que la tartamudez de Moisés. Dios va más allá de la pobreza de Gedeón, que todavía no podía. Dios le demuestra que si él puede confiar en él, si él puede dar el paso de obediencia, Dios hace eso muchísimo más grande. Y ahí es cuando vemos un Gedeón más adelante que mata a 300 hombres. Vemos a un Moisés que liberta al pueblo esclavizado. Vemos a tantos hombres y hombres y mujeres que quizá al inicio pusieron excusas, pusieron trabas, pero se dispusieron a las manos de Dios. Y Dios no solamente hizo su voluntad, no solamente liberó al pueblo, no solamente trajo personas al conocimiento de Dios, sino que hizo mejores hombres y mujeres, los transformó. ¿Cómo está nuestra disposición en esta noche? A veces decimos, bueno, ¿cómo voy a hacerlo? Pero yo, ¿verdad? ¿Cómo hago ahora con mi carácter? Está bien, yo quiero ser discípulo, pero mira, si yo soy complicado, soy complicada. ¿Qué hago con mi vicio? Yo tengo vicios, tengo problemas, ¿no? Hay cosas que no he resuelto en mi vida. ¿Saben lo que Dios me dice? Cuando a veces pongo esas cosas yo, lo que acabamos de leer en Juan 15:16. Si lo podemos colocar de nuevo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí. Amados, Él se hace responsable. Él nos eligió, Él te eligió. Y Él sabe hasta dónde llegamos. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe de cuán tartamudo podemos ser, o cuán porfiados podemos ser. Pero si Él nos elige, amados, es porque Él tiene un propósito de bendición. Él tiene un propósito de transformarnos. Él tiene un propósito de ver lo que hoy quizás no estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? El primer punto entonces, este primer pilar, es que Él nos llama. El segundo pilar, el segundo punto que quiero establecer hoy, es que Jesús es un modelo de vida. Él llama personalmente y Él es el modelo. Él es el modelo de vida espiritual. Él es el modelo como cristiano. Él es a quien debemos de seguir. No es al hombre, no es a la mujer. Jesús enseñó con palabras y
acciones, mostrando cómo vivir en obediencia y en amor. Aprendieron observando su vida diaria, con su trato con la gente y en oración. Y esto es muy importante. Los discípulos vieron a Jesús orar. Lo vemos en la Biblia muchas veces. Dice la Biblia que muchas veces Jesús se apartaba a orar y muchas veces iba solo a orar. Y después volvía y predicaba, y después iba con los discípulos y hacía ciertas cosas, y después seguía y oraba por los enfermos y eran sanados, y así hacía milagros. ¿Vieron a un Jesús con su vida espiritual? ¿Vieron a un Jesús predicando, pero vieron a un Jesús haciendo? ¿Se entiende? Por eso es el modelo de vida. Ver a Cristo hacer. Es lo que la gente necesita, amados. Lo que la gente necesita, este mundo necesita, es ver a Cristo actuar. Porque quizá hoy día por internet toda la gente puede saber de Cristo, leer la Biblia, pero ver a Jesús. ¿Saben de quién es ese trabajo? Acá. Ahí tiene que tocarse usted ahí. Es mío. El discipulado no era solo conocimiento, sino transformación de vidas, resultados tangibles. Ellos vieron a Cristo, ellos vieron a Jesús hacer milagros, ellos vieron cómo convierte el agua en vino, ellos vieron cómo caminó arriba del agua. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes vieron eso? Los discípulos, los que estuvieron allí con Él. Vieron transformación en sus propias vidas. Vieron el poder de Dios aplicado allí. Pero esto ocurre ¿cuándo? Cuando el discípulo se sale de la multitud y se acerca al Maestro. Si nosotros queremos ver a Dios obrar, tenemos que acercarnos a Él y dar ese paso. Si nosotros queremos ver a Cristo actuando, obrando milagros, obrando en nuestras vidas, principalmente a nosotros, que cambie ese carácter, que cambie nuestras fallas, nuestros vicios. Tenemos que acercarnos a Él. De lejos Dios no nos va a cambiar. Las personas que han sido transformadas es porque se han acercado a Él. Vemos a un Pedro, vemos a un Juan, vemos a un Lucas, vemos a tantos discípulos, vemos a Pablo, Saulo. ¿Qué mejor ejemplo de él? Un perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos. Se acerca a Cristo y es uno de los principales escritores de cartas en la Biblia que usted y yo leemos y aprendemos. Sí, ese fue un asesino, mató y persiguió a la iglesia mucho tiempo. Esa es la gran diferencia de discípulos que se acercan a Cristo y personas que solamente están a la vuelta, como la multitud. Como vimos en este punto, Él es el ejemplo de vida. Y este es uno de los puntos quizá que a veces más nos duele o nos frustra como sociedad hoy día, es el decir y el hacer. Y en ese entonces pasaba lo mismo, porque en esa época Cristo también confronta a los religiosos. Habían muchos religiosos, ¿verdad? De la religión de los judíos en su momento. Y Cristo los confronta. Y vamos a leerlo en Mateo 23, miren lo que le dice, 23, versículo 1 al 4, dice: después de esto Jesús dijo a la gente, a la multitud, le dijo, y a sus discípulos. De nuevamente Cristo haciendo la diferencia, multitud y discípulos. Versículo 2 dice: los maestros de la ley y los fariseos, o sea, los religiosos de la época, tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, Jesús le estaba diciendo. Así que ustedes deben obedecerle. Muy bien. Y hacer todo lo que ellos digan. Perfecto. Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no practican lo que predican. Versículo 4 dice: atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. Pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Los atacó Jesús así, de frente. Está bien lo que predican, buenísimo. La ley de Moisés, genial. Hagan eso, pero no hagan lo que hacen. El evangelio hay que vivirlo. Cristo está diciendo eso. No solamente sentarse acá y predicar bonito, ¡ay, qué linda la palabra! Y tu vida después un desastre.
Y pasa. Una de las cosas que más frustra al creyente, amados, es eso. Y yo soy uno de ellos. Desde niño crecí dentro de la iglesia, tengo muchos familiares, son pastores, sirven a Dios, un ejemplo de vida, pero también hay ejemplos de vida de no hacer eso. Eso no lo hagas nunca, porque hay. Y es parte. Jesús ya está hablando de eso. En ese tiempo había de esos también. Gente que engaña, gente que manipula, que predica muy lindo pero hace cualquier cosa. Gente que dice, ofrende, diezmo, y en la ofrenda no da ni un peso a nadie. Vaya, sirva a Dios y nunca lo ves sirviendo ni en la iglesia ni en ningún lado. Salga, predica, y es el menos que predica. De eso sabía. Y encima dice, ellos atan cargas pesadas, dice, y las ponen sobre las espaldas de los demás. Eran los religiosos de la época que se paraban y decían, ustedes quieren agradar a Dios, hagan esto, y pongan plata, y hagan esto acá, y hagan esto allá. Pero ellos no hacían nada. Jesús le dice, no movían, dice, ni un dedo. El decir y hacer. Por eso el discipulado de Cristo es práctico, porque lo vemos a Cristo haciendo, hablando, haciendo, orando y haciendo. Amados, la iglesia necesita hacer. Necesitamos orar, amén, necesitamos leer la palabra, por supuesto, pero necesitamos hacer. La iglesia, la sociedad necesita ver a Cristo nuevamente a través de una iglesia activa, una iglesia relevante que esté en la sociedad, que no se esconda. Que no se esconda. Que no nos escondemos en los sábados a las 7 de la tarde, sino que estemos los domingos, los lunes, los martes, en la calle donde trabajamos, donde estudiamos, con el vecino, con mi amigo, con mi familiar. Ahí es donde se muestra Cristo. Ahí es donde vemos el discipulado activando. ¿Cuántos dicen amén? Miremoslo a Él porque Él es el modelo. Hace años atrás, 10 años atrás, 11, me decían, vos Marco, vos tenés un llamado pastoral. Y dije, no, yo no quiero. Acá me ven. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Porque Dios nos quiebra. Yo podría ser el primero hoy y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser pastor porque me frustraron los pastores. Me frustraron muchas veces la manipulación de las iglesias. Y podría ser mi mejor excusa, como Moisés. Soy tartamudo, ¿no? Yo para eso no. Pero Dios comienza a procesarnos. Dios comienza a decirnos, ¿sabes qué? Tenés razón. Hay gente que manipula, es verdad. Hay gente que roba a las personas. Hay gente que manipula la fe. Pero hay un remanente, hay una iglesia que se tiene que levantar en esta sociedad. A predicar la verdad. A ser discípulos de real. A ser discípulos reales, relevantes. A ser discípulos radicales. ¿Cuántos están acá, esos discípulos? ¿Cuántos quieren ser esos discípulos? Amados, Dios sabe lo que ha pasado anteriormente. Dios sabe nuestros pasados y sabe nuestro futuro. Por eso Él nos invita y como invitó a sus discípulos y le dijo, Pedro, ven. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Pescando en las redes, en el mar. Ven, porque de ti voy a ser un pescador, pero ahora de hombres. Dios le inyecta allí esa palabra, diciendo, sabes que no me importa lo que haya pasado anteriormente, no me importa que me hayas negado 3 veces, yo sé lo que voy a hacer contigo. Porque el que transforma es Él, no somos nosotros. El que transforma en seguidores a discípulos es Él. Nosotros tenemos que dar el paso. Así que número 2, Jesús es el modelo de vida. El discipulado de Él fue hablar y hacer. Número 3, ¿cómo fue el discipulado de Cristo? Jesús enseña y forma. El discipulado de Él fue formando a las personas. No solamente fue, bueno, lean la primera carta allí de, no sé, el libro de Moisés, Primera de Reyes, estudien eso, después la semana que viene nos juntamos, ¿cierto? No fue así, no fue un discipulado por YouTube, ni no fue un discipulado por Zoom. Cristo formó a las personas. Y allí lo vemos, Marcos 4, 30 y 34. Los discípulos recibieron instrucciones diarias, parábolas y explicaciones privadas. Ahora lo vamos a ver. Miren bien, dice Marcos 4, 30. Dice, también dijo, y empieza con una pregunta,
¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? Él está hablando a sus discípulos. Y otra pregunta, ¿qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. 33. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la parábola hasta donde podían entender. 34 dice, no decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba la mitad. Sígueme, dame like y después te explico. No, les explicaba todo. ¿Pero cómo lo hacía? Dice, cuando estaba a solas, ¿con quién? Con sus discípulos. Y él pone este ejemplo. Dice, ¿cómo vamos a comparar? Yo quiero enseñarles para que ustedes enseñen. Jesús se pone ahí y dice, bueno, quiero que ustedes mañana sepan hablar del reino de Dios. Y sepan cómo hacerlo. Él usa las parábolas. Y pone esa parábola, ¿saben qué? La semilla de mostaza. En ese momento está hablando de los agricultores, le está hablando de algo de su día a día. Así de chiquita es la semilla de mostaza. Y él toma ese ejemplo. Pero lo que él anhela es que los discípulos puedan discernir eso, puedan entender. Porque, bueno, está bien, Jesús está sentado acá, me está hablando del reino de Dios, y que es como una semilla de mostaza, que es chiquita, pero después crece. ¿Qué querrá decir Jesús con eso? ¿Verdad? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué tiene que ver una semilla del tamaño? Nuestras aplicaciones diarias, amados, y viéndolo como los ojos espirituales, podemos entender que hay muchas cosas pequeñas en el reino de Dios. La debilidad, la pequeñez, la pobreza, muchas veces son características de la obra de Dios. Mira lo que estoy diciendo. En este mundo hasta que venga Cristo. Cosas pequeñas, cosas insignificantes. Una profesora de escuela que dé clases con pequeños alumnos, quizá medio rebeldes, son cosas insignificantes. Un evangelista que es rechazado constantemente por predicar el evangelio y nadie lo pesca, nadie, es insignificante. Un padre que intenta guiar a sus hijos, allá en la soledad, una madre sola, luchando con la inseguridad, con sus hijos ahí, tratando de que puedan crecer en el camino de Dios, algo insignificante, algo pequeño. Un líder que nadie lo escucha, que se duermen cuando habla, que la gente lo critica, algo insignificante. Dios está diciendo, miren, de eso pequeño, en mis manos, puede ser muy grande. Puede ser muy grande. Ustedes no miren eso pequeño. Cristo le está diciendo eso. No miren eso pequeño que quizá para muchos pasa desapercibido, que nadie lo nota. Las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Eso es lo que Dios le está diciendo y enseñando en parábolas. El discipulado de Jesús, amados, dijimos que es personal. Y hoy vemos que es en privado. Cuando tú y yo, en privado, agarramos su palabra y empezamos a escuchar, y empezamos a leer solos, y es pedirle a Dios que nos hable. ¿Sabe lo que Él hace? De esa semilla comienza a salir frutos, sale vida, y salen ramas, y comienza a crecer vida, sale el poder de la palabra de Dios, crea en nosotros, en lo insignificante, en la pobreza, en la miseria, en mi rebeldía, en que soy porfiado, en que a mí me cuesta. La palabra de Dios hace su actividad, Él toma vida y Él comienza a hacer en nosotros un discípulo. En la intimidad, acabamos de leer, Jesús se acercó a sus discípulos y en privado les enseñó. ¿Cuánto necesitamos nosotros de escuchar al Maestro a solas? ¿Cuánto necesitamos de agarrar la Biblia nosotros y decir, Señor, no quiero que termine este día, sino aunque sea que tú me hables algo? No quiero terminar este día sin hablarte, sin que tú me hables a mí y escucharte, que podamos conversar, que podamos hablar. Intimidad con el Maestro. Jesús, su discipulado fue de nuevo orar a solas con Dios y después hacer. Cuando tú y yo hacemos cosas
Muchas veces por hacer no vamos a ver el fruto. Porque estamos haciendo cosas por hacer. Pero cuando tú y yo nos apartamos a solas con Dios, con su palabra, con la palabra de Dios que me quiebra, que me transforma, lo que vayamos a hacer va a dar fruto. Y quizás vas a hacer lo mismo que antes, pero ahora el resultado va a ser diferente. Quizás la clase de esos niños ahora va a ser diferente. Quizás ahora cuando le vayas a hablar a ese compañero de trabajo medio rebelde, te va a prestar atención. Porque algo cambió en ti. ¿Y sabe cómo se llama eso? Discipulado con Cristo. Intimidad con Él. Amén. Coloqué una frase allí, una parábola. Es algo así como el avance de una película o un tráiler, ya que revela un poco sobre el propósito de la película o los personajes, pero no es la película o el producto en sí. Las parábolas están diseñadas para atraer a las personas e invitarlas a tener una relación profunda con el maestro y con el tema que presentan. Cristo siempre habló con parábolas. Porque ¿saben qué? Es como un anzuelo. ¿Cuántos saben pescar? ¿Han ido a pescar alguna vez? ¿No? ¿Saben lo que es un anzuelo? ¿No? Como un fierrito, ¿verdad? Que le ponen una carnada y bueno, eso es una parábola para Cristo. Él pone una parábola, ¿saben qué? El reino de Dios es como una semilla de la planta de mostaza. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Verdad? Y después los discípulos, Jesús, ¿qué quisiste decir? Bueno, ahora yo le voy a explicar. Muchas veces Dios nos habla a nosotros y no vamos a preguntarle, ¿qué quiso decirme Dios con eso? ¿Qué quisiste decirme Dios con esa parábola? No la entiendo. Y la dejamos pasar. Dios lo que anhela, amados, es que nosotros aprendamos de su palabra, de cada parábola, de lo que está escrito, porque Él lo puso para nuestra formación, para nuestro crecimiento, para nuestra disciplina, para nuestro crecimiento en el mundo espiritual. Aprendamos a escuchar a Jesús, amados, tengamos ese tiempo, apaguemos todo lo que nos distrae, coloquémonos en oración, busquemos su intimidad y ahí vamos a verlo actuar, ahí vamos a verlo el crecimiento del Maestro. Y cuarto y último punto, este discipulado de Cristo, cómo Jesús mostró su discipulado, aparte de llamarnos, aparte de darnos la formación, aparte de darnos el ejemplo, Jesús amó a sus discípulos. Yo creo que ese es el punto más importante. Porque las cosas hechas con amor son diferentes, ¿o no? ¿Sí o no? Porque no importa a veces si tengo los recursos, pero si lo hago con amor, eso es diferente. Cristo amó a sus discípulos. ¿Sabe hasta dónde? Hasta la muerte. Y hasta Judas también lo amó. Sabía que lo iba a traicionar y sabía que estaba ahí por otras intenciones, pero igual lo sentó a la mesa. Igual lo abrazó. Juan 13, 34, 35. Vamos a leerlo. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado a ustedes. Ahí vemos de nuevo, hacer, decir y hacer. Si no está en la pantalla, yo sé que usted en su Biblia ahí, en su celular lo está leyendo, así que no hay problema. Juan 13, 34 y 35, ahí después lo compartimos. Lo leo de nuevo. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ahí está. Así. Ese así es como, ¿recuerdan? Como yo los amé a ustedes. También ustedes deben de amarse. De la misma forma, también es de la misma forma. Ámense ustedes mismos. De ese modo, o sea, de esa forma, ahí está la clave, ahí está la receta. Todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Así que si vemos que alguien no ama a su hermano, alguien que siempre se critica al otro, alguien que rechaza a su hermano, no es discípulo de Cristo. Eso es lo que está diciendo él. Y rápidamente quiero como destacar cuando Cristo ama a sus discípulos. Él se acercó con paciencia, con misericordia. Él compartió su día a día. Dice la Biblia que ellos salían y caminaban tantos kilómetros, iban a una ciudad y pasaban a otra. Él pasó días con ellos.
Su discipulado fue cercano, con enseñanzas claras, con parábolas, pero después que se las explicaba. Jesús le lavó los pies. Una vez comenté esto, ¿verdad? Justamente cuál era la acción o la parte de la cultura del momento del lavado de los pies, porque era costumbre que los siervos lavaban a los pies a los invitados, pero Cristo se sienta a lavar los pies ahora a sus discípulos. ¿Cómo el maestro va a hacer eso? Jesús le enseña sencillez. Jesús amó a sus discípulos, Jesús le lavó los pies también a Judas. Jesús amó en oración. En el libro de Juan, en el capítulo 17, hay varias oraciones de Jesús. No lo vamos a leer hoy porque son varias. Jesús oró por ellos. Le dice, Padre, que se amen así como yo los he amado. O él orando al Padre. Señor, que sean uno, así como yo soy uno contigo. Señor, no los separes del mundo porque son parte del mundo, pero guárdalos. Jesús orando por sus discípulos. Vemos a un Jesús hablando y un Jesús haciendo. Y por último, Jesús se entregó totalmente. Y en Juan 15, 13 al 15, Él cierra como que con su enseñanza del discipulado con este versículo. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Sí o no? El 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos porque todo lo que mi Padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. ¿Y quién murió por los discípulos? Fue Cristo. El único maestro que murió por sus discípulos. Él murió por nosotros, Él se entregó. Por eso yo digo, Jesús le estaba diciendo ahí, yo los he amado a ustedes como nadie los ha amado, porque yo di mi vida por ustedes. El mejor ejemplo del maestro es cuando el maestro da su vida, se entrega al 100%. Hoy Jesús nos llama al discipulado. Hoy Jesús nos llama. Así como estamos, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos da nuevas oportunidades. Pero Él nos requiere esa intimidad. Él nos requiere ese paso a tomar esa decisión. Quizá por muchos años podemos ser cristianos o creyentes. Como yo muchos años fui creyente. Y iba a la iglesia y estaba en las actividades porque la tenía que estar, porque quizá era parte de la familia. Pero hubo un momento que tuve que decidir a servir a Dios. Con las frustraciones y quizá con mucha razón. Pero ¿saben qué? Jesús lo que hace es, yo sé lo que pasó, yo sé lo que te hicieron, yo sé lo que voy a hacer contigo si tú te dispones. Y ese es el mensaje en esta noche. Que dispongamos nuestro corazón a servirlo. Él esté dispuesto a perdonarnos, a sanarnos, a transformarnos, porque no nos va a hacer mejores, Él nos va a romper y nos va a hacer de nuevo, pero ahora su imagen. Él nos rompe, nos transforma, nos quiebra y nos hace a su imagen. Te voy a pedir que puedas ponerte de pie y voy a dejar es una tablita, te la voy a dejar de regalo para que le saquen fotos si quieren. A mí me ayudó mucho. Que en la semana podamos leerla, meditarla. Es una comparación entre un seguidor y un verdadero discípulo. Están sus versículos allí. ¿Cómo estamos en esos aspectos? En nuestra motivación, en nuestro compromiso, en nuestra relación con Dios, en nuestro fruto. Quizá nuestra motivación está basada, en cosas que Dios me pueda dar. Que quizá en su momento no está mal, pero nuestra fe no puede estar basada en lo que Él me pueda dar. Nuestra fe tiene que estar basada en Cristo, porque Él es Dios. Cuando me da y cuando no me da.
Cuando me sana y cuando no me sana. Él sigue siendo Dios. Nuestro compromiso y bueno, la que podemos meditar. Que esta semana tomemos decisiones de seguirlo. Vamos a orar. Gracias, papá. Gracias porque esta noche tú nos haces más práctica esa fe. Esta noche podemos verte más claramente a través de tu palabra. Nosotros muchas veces las complicamos tanto, Dios. Cuando tú lo que nos quieres hacer a nosotros es amarnos, abrazarnos, perdonarnos, darnos una nueva oportunidad, discipularnos. Sabemos, Señor, que a veces ese discipulado trae su disciplina, trae o me va a llevar a hacer cosas que quizás no me gustan. Pero tú estás allí porque tú me amas. Tú nos amas. Enséñanos en este tiempo, Dios, a verte a ti en este proceso. A entender que tú te diste, Señor, al 100%. Y nos dejaste el mejor ejemplo de cómo ser el mejor discípulo. Enséñanos en este tiempo, Espíritu Santo, a responder en obediencia, a buscarte en intimidad, a buscarte, Señor, en la palabra, a buscar que esa palabra me transforme, no que solamente me calme mi conciencia y diga, bueno, ya leí la Biblia y ahora me voy a lo que tengo que hacer, sino que pueda meditar en ella, Señor, y que esa palabra me transforme, esa palabra cobre vida en mí. Enséñame, Dios, en este tiempo, a verte a ti actuar. No solamente a leer lo que una vez fue, sino verte actuar hoy día. Como los discípulos te vieron caminar, hacer milagros, hacer prodigios, liberar endemoniados, transformar la vida de tantas personas sin esperanza. Enséñame a verte a ti, Señor.